gusta estar aquí de nuevo, perdónenme, cada vez que los saludo así, casi se me va la palabra. Qué bueno verlos de nuevo, pero nos vemos en el Señor, ¿no? Que lo ve todo y nos ve juntos a nosotros, ¿verdad? En comunión apasionada y vulnerable con el Señor Jesús, comunión de espíritu, de corazón y de mente. Y lo que aumenta, por decir así, ¿no? Hace más compleja esta alegría, que hoy vamos a empezar a hablar del ateísmo. Tema fascinante, fabuloso, atractivo y, como dice el Concilio Vaticano II, uno de los temas más graves, si no el más grave de nuestra época. Quiero darles como una visión de conjunto de lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos hoy a empezar hablando de los principios fundamentales que definen todo el fenómeno y la dinámica del ateísmo. En nuestro siguiente segmento hablaremos de los orígenes antiguos del ateísmo y de la emergencia, por decir así, ¿no? De la historia del ateísmo optimista. Explicaremos más adelante lo que eso significa. En el tercer segmento tendremos dos partes, ¿no? Los orígenes de las causas que dan lugar, que crean el espacio propicio para el ateísmo pesimista, ¿no? Y luego terminamos con la respuesta que los grandes maestros y teólogos de la iglesia, la fe misma de la iglesia, le da al problema del ateísmo. Ustedes quieren que les adelante la respuesta, pero no se vayan, porque esto no se termina así. Darle la respuesta no significa que se acabó todo, porque entonces tendríamos que cesar la grabación y yo me privo del placer de vuestra compañía, ¿no? El Concilio Vaticano II, en ese documento magistral, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo moderno, Gaudium et Spes, alegría y esperanza, ¿no? O sea, los artículos o párrafos 19 a 22 nos da una visión colosal, magistral, si me permiten la redundancia de palabras aquí, profunda, respetuosa y dialogal sobre el problema del ateísmo. Y al hacer eso se convierte en el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia, o sea, en plantear el problema del ateo y de sus creencias o falta de creencias, sin condenas, sin rechazos, sino de un modo atractivo, como ha dicho el Papa Francisco, fascinando, tratando de fascinar más que de imponer, ¿no? Y de entrar en diálogo con el ateo, ¿verdad? Pero en el párrafo 22, ¿no? O sea, ya terminando todo este discurso sobre el ateísmo, la Constitución, los padres del Vaticano II, ¿no? Que redactaron con la ayuda de sus peritos teólogos, entre ellos el gran jesuita alemán Karl Rahner, el gran dominico eclesiólogo Yves Congar, el que fue después el todavía, ¿verdad? Todavía presente entre nosotros, ¿no? Papa Benedicto XVI, el predecesor del Papa Francisco, ¿verdad? Que fue uno de los teólogos expertos o peritos del Vaticano II, ¿no? O sea, los plantean, ¿no? En cierta manera respuesta por anticipación, pero recuerden, hermanos, no se acaba aquí la cosa, así te lo dio la respuesta y no tenemos que ver más, no, la cosa no es así. O sea, una buena teología no tiene que ser oscura. Es más, cuando una teología se hace oscura es porque probablemente el teólogo no sabe lo que está diciendo, ¿no? Y la mantiene oscura para decir, si ustedes no me entienden, que ustedes son unos imbéciles, ¿no? Aquí el genio soy yo, ¿verdad? No es así. O sea, vamos a hacer teología profunda y hasta filosofía cabal, ¿verdad? Caminando juntos, ¿no? Pero siempre mirando el mejor futuro del pueblo de Dios, con la mayor claridad posible, ¿no? Vamos a ir avanzando hacia ese capítulo 22 del Vaticano II de Gaudium et Spes, donde se nos da esta frase que yo diría es la frase más importante. Y fíjense lo que voy a decir. Esto yo lo he pensado muchas veces, lo dije con frecuencia, ¿no? En mis cursos de Cristología, en este curso que impartí en el seminario donde yo enseñé 30 años, del cual me jubilé hace 3, ¿verdad? Fue mi curso más popular en mis últimos 3 años ahí. Todavía me encuentro a veces con sacerdotes que fueron antiguos alumnos míos que tomaron este curso y me lo dicen: doctor García, usted tiene que volver al seminario a enseñar ese curso. Le digo, no, ya yo me retiré, ¿verdad? Pero, o tiene que impartirlo en otro sitio, ¿verdad? Porque se convirtió en un curso popular, no porque lo diera yo, sino por el tema en sí, el tema del ateísmo. Es un tema clave hoy en día, las causas, sus orígenes, respuestas. El Vaticano II nos dice, ¿no? Esa frase tan clave que para mí define todo el espíritu de este gran concilio, ¿no? De este 21º concilio ecuménico, ¿no? En la historia de la Iglesia. Realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, pues Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir. Así lo dice el Nuevo Testamento, por cierto, ¿no? Sobre todo San Pablo en la carta a los Filipenses, ¿verdad? La carta a los Romanos, ¿no? Primer Adán, nuevo Adán, ¿no? Eso está por todas partes.
es decir, de Cristo el Señor, Cristo el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre, o sea, al ser humano, al propio hombre, y le descubre la grandeza de su vocación. Y entonces añade, o sea que la respuesta a todo este tinglado que vamos a hablar del ateísmo es que Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, que nos descubre a nosotros el misterio de nuestra vocación, el misterio de nuestra vida, nos da, para citar esa frase tan manida hoy en día, ¿no?, el sentido de la vida. ¿Por qué? Añade, ¿no? Pues él mismo, el Hijo de Dios, con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. ¡Wow! Esto es tremendo, hermanos, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Pero, de nuevo, no quiero seguir empezando este tema, nuestras pláticas, nuestras meditaciones sobre este tema, ¿no?, empezando por el final y dejándolo ahí. No, no. O sea, esto por decir así un horizonte fascinante, bello, apasionado, hacia el cual vamos a ir caminando, ¿no?, en estas horas, ¿no?, y en estas horas de reunión, a través de estas grabaciones, de estos films, ¿no?, pensando y meditando, ¿no?, los orígenes del ateísmo, sus orígenes, su historia, su emergencia, y el hecho de que es un fenómeno reciente en la historia, ¿no?, la historia de la civilización de Occidente. Ya las culturas de Oriente, pues son otra historia, por decir así, aunque haremos referencia a ellas, ¿no?, ya son otra cosa, ¿no?, pero haremos referencia a ellos, ¿no? Pero de cierta manera, el problema del ateísmo, tal y como se conoce hoy en día, ¿no?, es un problema que parte del siglo XIII, XIV de la era cristiana, quizás siglo XVI o XVII. Lo veremos más después con más calma. Las culturas antiguas, ¿no? Por eso el Vaticano II, del primer concilio ecuménico, en abordar el tema del ateísmo, ¿verdad? O sea, con un enfoque, con una actitud pastoral, respetuosa hacia el ateo, dialogar, reconociendo que es falso decir que todo ateo es culpable de pecado mortal, peca de malicia al negar a Dios. No, es más, es muy probable que la mayoría de los ateos, ¿verdad?, lo sean así, nieguen a Dios, la presencia de Dios, para explicar la historia humana y su propia historia sin malicia, con sinceridad, con un buen corazón, ¿no? Pero eso no significa que el ateísmo deje de ser un problema grave, o sea, un problema grave. Fíjense cómo empieza el Vaticano II, la Constitución Gaudium et Spes, artículo 19, planteándonos este problema. Voy a leer. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado, se entiende aquí, hombres y mujeres, ¿no? El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento. Por eso el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época y debe ser sometido, ¿no?, a un examen especialmente atento. Debe ser sometido a un examen especialmente atento. Pero fíjense, aquí la cosa no es hacer como hizo el Vaticano I, con la mejor intención, repito. En aquella época, las ciencias humanas que ayudan al Vaticano II a entender la complejidad del ser humano, su dinámica de fe, y quizás las causas por las cuales muchos seres humanos hoy en día niegan a Dios, ¿verdad?, no existían. En aquella época no existían tal y como existen hoy en día, con su desarrollo, sus avances, su técnica, psicología, sociología, antropología, o sea, psicología de la política y todo ese tipo de historias, ¿verdad? Vaticano II, los padres del Vaticano II, aconsejados por sus grandes teólogos, ¿verdad?, hacen uso de estas ciencias humanas, ¿no? Y la van a aplicar, ¿no?, a su abordaje, a su reflexión sobre el problema del ateísmo, ¿no? Esta forma de hablar aquí, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento. No es una forma más elegante, digamos, pastoral, ¿no?, de decir lo que hemos dicho en grabaciones anteriores. ¿Qué es lo que me define a mí como ser humano? Se define, ¿no?, como un ansia, un deseo y un hambre viva, apasionada, vulnerable y a veces riesgosa, de conocer y amar a Dios en cada acto particular o puntual del conocimiento y del amor. Y esto es común, fíjense, hermanos. Esto lo tenemos, como dice el Vaticano II, desde el día del nacimiento, desde el día en que somos concebidos en realidad. Aunque no se materialice, no se exprese después, no se haga conciencia,
O sea, no se haga consciente sino hasta años después y todo eso, ¿no? Pero ahí está presente en nosotros definiéndonos como seres humanos. Esto es común al ateo y al místico. Esto es común a Karl Marx y a San Juan de la Cruz. No se escandalicen, pero es verdad. Esto es común al santo y al pecador. O sea, ese ser un ser humano creado para anhelar, hambriar, poseer en cierta manera, ¿no? Al Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios que no solamente es como una especie de máquina donde se le echa $1 o algo así, o $1 cubano, lo que fuera, y de ahí sale la creación, sino que es un Dios que ha creado como un acto de amor. Dios, la cosa no es que Dios me ama porque me creó, Dios me creó porque desde siempre me ha amado. Es un Dios que no creó todo lo que existe, ahí lo dejó andando, como vamos a ver después, postularon algunos filósofos del siglo XVIII. Aquellos por decir así, ¿no? Los formuladores de esa tradición conocida como deísmo, el Dios relojero. Dios echó andar el universo como yo puedo echar a andar el mecanismo de un reloj, y ahí lo dejo, y no me ocupo más de él. No, es un Dios que crea como un acto de amor, y ese acto de amor mueve a Dios a entrar en nuestra historia humana, abrazarla y encarnarse en ella, y con toda la creación. Luego, fíjense, el Vaticano II tiene esa singularidad que yo enfatizo, ¿no? Ser el primer concilio ecuménico que aborda el problema del ateísmo con una actitud de amor y de apertura pastoral, dialogal, de respeto hacia el ateo, ¿no? Y quiere dialogar y quiere buscar las causas del ateísmo. Ahí quiero entrar, ese es nuestro próximo paso. Todas las culturas antiguas, como aduje antes, ¿no? Las grandes culturas antiguas no conocían el fenómeno del ateísmo, no había cabida, no había espacio en sus sistemas culturales religiosos para ello. Sí, es verdad, toda cultura, por antigua que sea, siempre ha tenido ateos individuales o hasta grupitos de ateos. Pero en cuanto a expresión, ¿no? y definición cultural religiosa, las culturas antiguas tenían sus panteones o santuarios de dioses o de un solo dios, como tenemos en el caso del faraón egipcio Akenatón, que vivió en el siglo XIV a.C., que quiso imponer el culto del único dios, el dios sol, ¿no? el disco del sol, ¿no? y destruyó las imágenes y templos de los otros dioses. El problema fue que cuando se murió Akenatón, dicen que lo mataron, ¿no? vinieron los sacerdotes de los templos de esos dioses y acabaron y arrasaron con todas las imágenes de Akenatón y del dios sol, ¿no? para restaurar a los dioses antiguos, ¿no? Pero sea como sea, ¿no? las antiguas culturas tenían su panteón de dioses o de Dios como tal. El ateísmo era impensable en cierta manera, ¿no? El mundo grecorromano no fue diferente, aunque tenemos ya filósofos, poetas inclusive, lo vamos a ver luego, como el poeta romano Lucrecio, que vivió en el siglo I a.C., que era positivamente ateo, ¿no? Pero en realidad, si miramos a la iglesia, a los primeros grandes concilios ecuménicos, sobre todo de la iglesia de habla griega, ¿no? los primeros 8, ¿no? o sea, no se enfrentan, no incluyen en su agenda, ¿no? en su lista de problemas a confrontar y a refutar el problema del ateísmo. Son más bien doctrinas falsas, expresadas a veces con buena intención, ¿no? que atentan contra la fe del credo cristiano en Jesucristo, o la Trinidad, o la gracia, o lo que fuera, ¿no? O sea que no es tanto confrontar a un maestro cristiano que de pronto ha perdido la fe y que lanza razones filosóficos, culturales, existenciales para probar que Dios no existe. Eso la iglesia antigua no lo conoció, es más, no lo conoció muy probablemente, ¿no? hasta el siglo XIX, de la era cristiana, como dije antes. O sea, las culturas antiguas, las que llamamos paganas, o sea, aquellas que no seguían un sistema de fe religiosa que se incluye entre las principales de hoy en día. De ahí viene el nombre de pagano. Pagano en realidad, paganus en latín, ¿no? se refería, o sea, al hombre del campo, ¿no? al campesino, ¿no? O sea, era equivalente con el plebeyo de la ciudad, o más bien el campesino, ¿no? Y como los campesinos en el mundo grecorromano eran mirados como personas de una cultura y una educación muy inferior, ¿no? que tenían prácticas religiosas supersticiosas y hasta aberradas, ¿no? que no eran parte de la cultura religiosa común de Grecia y de Roma, ¿no? pues los paganos, pagani, ¿no? en plural, ¿no? los paganos eran esos fulanos, ¿no? de ahí derivó la palabra pagano para significar, sobre todo a los que creen, aquellos que creen, ¿no? a los que tienen un sistema de fe religiosa en varios dioses, ¿no? son politeístas y todo eso.
Pero bueno, aparte de eso, ¿no? Vamos a estudiar en detalle en nuestra próxima grabación la historia del ateísmo. Ahora quiero quizás, no sé, o sea, adelantando un tema que a lo mejor debía estar siguiente, que a lo mejor debía ser secuela del tema de la historia del surgimiento del ateísmo, ¿no? Pero lo hago aquí porque ya he leído estos textos iniciales de la Gaudium et Spes sobre el tema, ¿no? Por lo tanto, quiero compartirlos con ustedes. Las causas del ateísmo. Aquí es donde el Vaticano II, donde la Gaudium et Spes, sobre todo en los párrafos 19 y 20, ¿no? Vamos a decir, digo esto con todo respeto, ¿no? Repito, es un documento magistral, ¿no? Y los párrafos 19 a 22 sobre el tema del ateísmo constituyen una de las obras maestras del Concilio Vaticano II. Pero a lo mejor alguien debió haberles cuchilleado en el oído a los obispos. Miren, esto está un poco desorganizado, ¿verdad? O sea, ¿por qué no ponen esto en esquemas? Causa número 1, 2, 3, 4. Pero bueno, se pueden colegir de un estudio atento, ¿no? de ese texto, ¿no? Las siguientes causas posibles. Anoté 8, se pueden reunir, ¿no? Se pueden reunir, ¿verdad? Se pueden agrupar en 3 o 4. Pero bueno, para hacer más claro el tema. Una causa posible. Una educación familiar atea. Una persona que nace en una familia donde sus padres, o en la familia más extensa, sus tíos, sus hermanos, cónyuges, etcétera, ¿no? O sea, han heredado y practican y viven comúnmente una visión atea de la historia, de la realidad, de la política, de la sociedad, donde Dios no tiene lugar. Esa persona tiene una buena posibilidad de crecer, ¿no? Atea y de formular y abrazar el ateísmo, ¿no? Como su visión de las cosas, de la realidad. Luego, la educación, ¿no? Una educación atea, ¿verdad? Quizás heredada de siglos anteriores, de abuelos o bisabuelos, lo que fuera. Segundo, lo que yo llamaría seducción filosófica. O sea, sistemas de teoría política, de filosofía o de ideologías, ¿no? Que quieren decir básicamente, miren, el mundo y su historia, sobre todo el destino del ser humano y su contribución, su colaboración a hacer un mundo mejor, a hacer un mundo más humano, un mundo donde desaparezcan en definitiva la pobreza, la injusticia, la opresión y el hambre. O sea, esto todo el ser humano por su propia fuerza la puede hacer. Aquí no nos hace falta Dios. Estos sistemas políticos, ideológicos, filosóficos, plantean sencillamente la felicidad humana, que equivale a decir el lograr un orden de cosas, un orden humano de cosas, un orden mundial de cosas, ¿no? Un orden global, diríamos hoy en día, ¿no? O sea, un mundo más humano y justo, eso lo podemos hacer nosotros. No nos hace falta Dios. Es más, Dios a veces puede ser un obstáculo. Sobre todo aquellos que dicen, que andan diciendo, bueno, deja que el pobre siga pobre, que en el cielo ya va a disfrutar, ¿verdad? Como no sin justicia, Karl Marx acusó muchas veces a los cristianos. O sea, su famosa frase, el opio del pueblo, hay que entender en su contexto mayor, sale de una carta, de un artículo que escribe en el segundo número de la revista, de los anales franco-prusianos, y hay que entenderlo en contexto, ¿no? Él dice que Marx suyo no ataca a la religión per se en sí misma, ¿no? Dice, la religión ha cumplido una función, que es darle un sentido a la vida al ser humano, ¿no? Pero la religión, tal y como en Alemania se hace hoy en día, necesita una crítica, ¿no? Y esa crítica nos dice, ¿no? que la religión ha sido el alma de estructuras sociales desalmadas, ha sido la consolación de obreros oprimidos, ha sido el opio de los pueblos, ¿verdad? O sea, eso es lo que él dice más o menos en paráfrasis, ¿verdad? O sea, resumo aquí en síntesis lo que él dice para entender mejor, poner mejor en contexto esa frase que se cita muchas veces, la más de las veces fuera de contexto, que la religión es el opio de los pueblos. Hay que entender en el sentido en que Marx lo da, ¿no? Marx dice, la religión tuvo su función, ¿no? Que da una cierta esperanza, pero Dios no existe. Luego, ahora es cuando el obrero, ¿verdad? Y toda su filosofía dialéctica y todo eso, ¿no? Tiene que suplir eso, ¿no? Tiene que plantear lo que es la verdad de la historia humana, ¿no? O sea, tercera causa, lo que hoy en día se llama cientificismo. Hay algunos, no todos, quizás haya muchos científicos hoy en día y gente que no son hombres o mujeres de ciencia que nos digan, miren,
La ciencia lo puede explicar todo. Ya no nos hace falta Dios. En las antiguas culturas que no tenían a mano las ciencias geológicas o geofísicas y todo este tipo de cosas, las ciencias puras como la química, la física y todo eso, cuando ocurría un terremoto o hacía erupción un volcán, no, la causa de todo eso se la atribuían a los dioses de la tierra, los dioses del cielo y todo eso, ¿verdad? Y cosas parecidas, plagas, epidemias, guerras, sufrimiento humano, pues de una forma o de otra se relacionaba con Dios. Pero en la ciencia lo puede explicar todo. ¿No? Hoy tenemos el Big Bang, la teoría de la relatividad y todas esas teorías que en sí no niegan la presencia de Dios para nada. Esas no son teorías ateas, ni mucho menos, ¿verdad? Eso hay que decirlo con claridad. ¿No? O sea, no puede haber oposición jamás entre la buena teología y la buena religión y la buena ciencia. O sea, no puede haber jamás oposición y contradicción entre la ciencia y la fe cristiana y la teología cristiana. Cuando existe la oposición es porque estamos haciendo o mala ciencia, o mala teología, o malas ambas cosas. Malas ambas cosas. Cada una tiene su esfera, por decir así, su esfera de pesquisa, de investigación, su esfera de conocimiento, ¿no? Que es legítima y propia. La teología no le puede decir a los científicos, John Albert Einstein, ¿no?, qué buscar o qué no buscar, qué decir o qué no decir, salvo que sea, por decir, un teólogo también científico, como el famoso, ¿verdad?, amigo personal de Einstein, el famoso sacerdote Georges Lemaitre, el que a primera vez acuñó la idea del Big Bang, de la gran explosión primigenia que dio origen al universo. Pero a eso lo hizo ya como científico, no como teólogo. O sea, que esto quede claro, no puede haber oposición entre la buena ciencia y la buena fe o la buena teología, si ustedes quieren. Cuando ocurre la oposición es porque o hay mala ciencia o mala teología o ambas son malas. Pero una buena ciencia hecha profesional y competentemente por científicos avesados, eruditos, y una buena teología hecha por maestros de esta disciplina jamás puede estar en oposición, jamás puede estar, por decir así, ¿no?, en un rumbo de choque la una con la otra. Que eso quede claro, ¿verdad? Quedemos claros en eso. Pero sí existe sin duda la impresión hoy en día bastante difundida entre algunos de que la ciencia lo explica todo. Dios no hace falta, cuando más Dios será un ente ahí marginado, flotando, ¿no?, en las órbitas externas de la ciencia, ¿no? Una cuarta posible causa, ¿no? Y esto ya nos toca más a nosotros, lo que yo llamaría cristianismo infantil. Se dan aquellas personas que dicen que son cristianos o católicos prácticos y lo dicen con sinceridad, ¿no? Van a misa los domingos, ¿no? Pero su visión del evangelio, su visión de la teología, su visión de la presencia de Dios en el universo, Dios y su dinámica trinitaria, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, su mensaje hacia nosotros, su revelación, su comunión con nosotros, o sea, y todo esto, pues, para ellos se expresa de formas primitivas, casi supersticiosas, muchas veces. Esto asusta a mucha gente, ejemplo de eso, ¿no? Y saco aquí ejemplos de mi propia experiencia. Una vez me vino a mí una persona en un curso de parroquia que yo estaba dando. Óigame, doctor, es verdad lo que dicen, que si usted no enciende 3 velas, ¿no?, delante de la estatua de San Nicasio el Primoroso, ¿no?, a usted le da una pulmonía. No, mija, no, eso no es verdad. Y en primer lugar, yo no sé quién es San Nicasio el Primoroso, ¿verdad? Pero quien sea, eso es superstición. No hagas caso a eso. Dios no obra así las cosas. Óigame, me dijeron que si usted no se echa agua traída al santuario de Lourdes en la espalda, ¿verdad?, le va a dar sarampión. Eso, olvídate de eso. Entonces son supersticiones. Pero hay personas que sinceramente creen eso y lo difunden por ahí, sin llegar a estos casos extremos, ¿verdad? Unas personas que ven a Jesucristo como un Dios, ¿no? Y Jesucristo es Dios, lo hemos dicho antes, lo dijimos en nuestras grabaciones, ¿verdad?, en nuestros segmentos, en nuestras reflexiones de cristología, ¿no? Jesucristo es Dios, es de la misma naturaleza, o como decíamos antes, consustancial con el Padre, pero también es plenamente humano, no es un Dios, como dicen algunos, y se puso un cuerpo humano arriba. Y no, y estas personas le niegan a Jesucristo su capacidad, su potencialidad, su posibilidad de sufrir. Le niegan, muchos de estos, a Jesús, su capacidad y posibilidad de sufrir, física y emocionalmente, de entrar en comunión apasionada con nosotros, con nuestras situaciones de angustia, de dolor, no, de ansiedad, también de celebración y de alegría. Él, como que quiso darnos buenos ejemplos, no, él se unió plenamente, ¿no?, como dice el Vaticano II,
trabajó con manos humanas, amó con un corazón humano. Y podemos decir también sufrió con un corazón humano. Esa es otra causa del ateísmo. Una presentación, un testimonio infantiloide, poco atractivo, ¿no? Ante personas que están buscando a Dios, que sé yo, que se cuenta, pero si ese es el Dios de los cristianos, a mí no me interesa. Un quinto punto, el relativismo. Esta es la posición que es bastante antigua, ¿no? Ya se encuentra en las tradiciones filosófico-políticas de Grecia y de Roma, ¿no? Y aún anteriores, ¿no? Pero se ha hecho más vigente hoy en día, ¿no? Todo es relativo. No, todo es relativo. Platón, el gran filósofo griego que murió en el año 348 a.C., en algunos de sus diálogos, como el Gorgias, por ejemplo, ¿no? Y el Cratylus, nos habla de, ¿no?, los filósofos sofistas. Eran los relativistas de la Grecia antigua, del siglo IV a.C. Los sofistas afirmaban que lo que era verdad, una verdad no política o moral, en la ciudad de Atenas, no era necesariamente verdad en la ciudad de Corinto, otra ciudad griega, ¿no?, cerca de Atenas, ¿no? Corinto, como ustedes saben, tuvo una comunidad cristiana a la cual San Pablo le dirigió varias cartas, ¿no? Lo que es verdad en Atenas, decía uno de ellos, Gorgias, no tiene que ser por qué ser verdad en Corinto, porque la verdad es relativa. La verdad es relativa. Claro, hoy en día se ha demostrado que el decir que todo es relativo es una especie de posición autocontradictoria. Porque si yo digo que todo es relativo, entonces la frase misma, todo es relativa, luego no todo es relativo. Pero ahí se puede caer un juego de palabras que no me interesa en este momento, ¿no? Pero el relativismo puede inducir a cierta gente, ¿no? Sobre todo el relativismo que permea tanto nuestras culturas occidentales hoy en día, ¿no?, a una posición atea, a una posición de Dios no tiene nada que hacer, ¿no? Todo es relativo en definitiva, ¿no? Una, vamos a decir, sexta causa, ¿no?, el indiferentismo. Esto tiene varias caras, ¿no?, varios matices, ¿no? El indiferentismo en su forma más común, ¿no?, define a aquellas personas que no les interesa el problema de Dios. Y eso es parte de las causas que más explícitamente aborda la Gaudium et Spes en los artículos 19 y 20. No les interesa el problema de Dios. No es que tengan nada en contra de la religión, no es que sean antirreligiosos o que tengan un problema con un Dios que permite el sufrimiento del inocente, eso lo veremos después. Sencillamente no les interesa. Dentro de ese esquema del indiferentismo, se podría incluir más o menos aquellos que dicen, bueno, a mí no me interesa el problema de Dios porque en realidad no podemos saber, probar, demostrar si Dios existe o no. A esta forma de ver las cosas se le ha llamado agnosticismo, ¿no? Y el agnosticismo, en cierta manera, hermanos y hermanas, se ha hecho hoy en día casi más popular que el ateísmo. Al fin y al cabo, el ateo es aquel que, por causas, como hemos visto, algunas de estas causas, ¿no?, filosóficas, ideológicas, causas de herencia familiar, sea el cientismo, ¿no?, cientificismo, ¿no?, la ciencia que lo explica todo, como veremos más adelante, la incapacidad de reconciliar a un Dios que es todo bondad y poder con la presencia del sufrimiento del inocente, ¿no? Son planteamientos serios, ¿no? O sea, ciertamente no digo que sean válidos necesariamente en su forma última, pero hay que respetarlos. Hay gente que son ateas por causa de estas seducciones filosóficas, por creer que la ciencia lo explica todo, por no ver una solución al problema del sufrimiento del inocente, ¿no? Por lo tanto dicen sencillamente, Dios no existe. Por lo menos el Dios testimoniado por las tradiciones monoteístas, el Islam, el judaísmo, el cristianismo, ese Dios no puede existir. Ese Dios no existe y punto. Ahora fíjense, en eso hay una cierta coherencia. Y seguro que ustedes conocen, como yo conozco aquí, personas que plantean su ateísmo de esa forma. Y muchos de ellos, por no decir la mayoría, son personas sinceras. Son personas buenas, son buenos maridos, esposos. Quiero decir, padres de familia, gente decente en su trabajo, ¿no? Gente que contribuye a la comunidad, no son gente maliciosa, ¿no?, que andan por la vida buscando amargarle la existencia a otra gente, no. Son gente buena, pero que tratan de vivir coherentemente con su posición atea. Yo tengo mis razones para decir que Dios no existe, ¿no? Y son estas, pam, 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 pam. Del otro lado está el creyente, sobre todo el creyente monoteísta, el creyente de una tradición judeocristiana, más específicamente el creyente cristiano, ¿no?, que afirma creer en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Jesucristo, que no solamente lo creó todo, sino que entró en su creación, en su historia, la abrazó, se encarnó en ella, en su Hijo Jesucristo se abrazó, hizo suya, todo el esquema de experiencias
humana, alegrías y tristezas, dolores inenarrables y angustias y celebraciones y todo, ¿verdad? Y por lo tanto ahora ese Dios a mí me pide cosas, ese Dios precisamente porque me abraza a mí en mi historia y me ha dado su Hijo Jesucristo, y en Jesucristo, en la fuerza del Espíritu Santo, me interpela que yo me comprometa con Él, porque en definitiva, hermano, ya vimos anteriormente en la primera grabación de todas, y vamos a seguir viendo en esta discusión sobre el ateísmo, que la fe no es solamente decirle que sea un sistema de dogmas o doctrinas, eso puede ser parte de la fe, sin duda, no lo niego, pero la fe primero y antes que nada, como ha dicho el Papa Francisco, citando a veces a su predecesor Benedicto XVI, la fe es un sí, a una invitación a comprometerme con aquel en el cual yo creo, o sea, un compromiso. La fe es participativa, una fe auténtica, que no participe en la vida, ¿no? En la vida de aquel que me creó y aquel que me redimió, no es fe auténtica. Yo tengo fe porque yo creo lo que dice el catecismo. Eso está muy bien, pero el catecismo es lo primero, es el primer libro que te va a decir que esa fe tiene que ser una fe comprometida, una fe participativa como tal. Eso lo veremos con más detalle más adelante, me estoy un poco adelantando a la cuestión, ¿no? Ahora, el agnosticismo no es ni una cosa ni la otra. Plantea una posición que, como dijo el Papa Benedicto en su libro, muy recomendable, si lo pueden encontrar en español y si no en inglés, aprendan inglés para leerlo, ¿no? Que el cristianismo y la crisis de las culturas. La crisis de las culturas. Christianity and the Crisis of Culture. El Papa Benedicto, ¿no? En ese libro magistral, ¿no? Nos dice que, en cierta manera, la posición del agnóstico, el que dice, bueno, no es que yo no crea en Dios, ni que yo tenga nada contra los que creen en Dios, que en realidad yo no puedo saber si Dios existe o no. No se puede saber eso. Esa posición dice, no tiene autoconsistencia. O sea, no es una posición como la que tiene el ateo, por la cual el ateo puede comprometer y hasta dar su vida. O la posición del creyente, con la cual puede vivir y hasta dar su vida por ella. O sea, posiciones coherentes, por lo menos autocoherentes, ¿no? Consistentes en sí mismas, con las cuales el ateo y el creyente se pueden comprometer. Pero el agnóstico no se puede comprometer con nada. Con una posición que dice, yo no sé si Dios puede o no puede existir. La opción del agnóstico, como dice el Papa Benedicto, termina, sencillamente, degenera en una opción por el ateísmo práctico. Un ateísmo práctico. Si yo no sé si Dios puede existir o no, pues Dios a mí no me va a interesar. Luego yo vivo mi vida, pues, al margen de ese Dios. Ateísmo práctico como tal, ¿no? O sea, lo del agnosticismo es una posición endeble, que se nos escapa de los dedos, repito, como pompas de jabón, dice Benedicto, como burbujas de jabón. Se nos están escapando a cada rato. Bueno, no. Las dos últimas causas son quizás las más, no sé, mi opinión, ¿verdad? Las otras son importantes también, ¿no? Y en definitiva, todas estas causas están unidas entre sí, ¿no? Pero estas dos últimas nos hablan de una forma muy especial a nosotros, ¿no? La séptima causa aquí sería estas 8 que estamos dando, ¿no? La primera de estas dos últimas, ¿no? El escándalo de los cristianos. Oye, yo voy a misa los domingos, yo hasta leo la Biblia, o digo que leo la Biblia, ¿verdad? Y yo bautizo a mis hijos, ¿no? O sea, yo creo en ese Dios que ha enviado a su Hijo Jesucristo, que nos ha predicado el evangelio de compasión, de justicia, misericordia, de amor preferencial por los pobres, por los que sufren, por los indomiciliados. Y luego, en mi casa, o en el trabajo, o en la calle, yo vivo de espaldas a todo eso. Las opiniones que yo expreso, racismo, xenofobia, rechazo de los que sufren, que no me interesan los pobres, ¿no? O sea, yo hago todo eso al mismo tiempo que estoy diciendo, yo voy a misa los domingos, yo me leo el catecismo y todo esto, y patatín y patatán. O sea, esa contradicción, esa incoherencia de vida, que de una forma más dura, usando el insulto favorito de Jesús, que se usa 16 veces en los 4 evangelios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¡Hipócritas! San Mateo capítulo 23, versículo 27 a 33, por dar un ejemplo solamente. Sepulcros blanqueados, serpientes, nido de víboras. Ese escándalo puede llevar, y yo sé de personas que han sido llevadas al ateísmo, por lo menos a una indiferencia religiosa espantosa, por causa de ese escándalo que ven en los cristianos. Y la última causa que quiero mencionar, repito, estas 8 causas, ¿verdad?, no agotan todas las posibles en realidad, o sea, para hacerlo de forma más clara, ¿no? Pero esta última, quizás la más difícil, de la que más se apoyan muchos ateos hoy en día, por lo menos para mí, en mi experiencia personal, enseñando este curso en el seminario y otros cursos de teología, ¿no? Enseñando en parroquias, donde algunos me han lanzado este reto, ¿verdad? El sufrimiento del inocente.
sea, primero, en realidad, la presencia del mal en el mundo, pero más específicamente el sufrimiento del inocente. ¿Cómo podemos reconciliar la existencia de un Dios que es omnipotente, que todo lo puede, que es omnibenevolente, que es todo bueno, que es todo amor, con el hecho de que hoy en día, hoy, 34.500 niños de menos de 18 años se van a morir de hambre hoy, unos 10.8 millones al año? ¿Cómo podemos reconciliar la fe en el Dios de Jesucristo, a quien Jesús invoca como Abba, mi querido Padre, papá, con el hecho de que hoy se van a ir a la cama hambrientos 870 millones de personas en el mundo entero, 12% de la población del planeta? Con el hecho de que más de un 33% de la población del planeta gana menos de $2 la hora y su equivalente en otras monedas. Que un 25% de la población del planeta, el planeta tiene en estos momentos un poco más de 7 mil millones de habitantes. 1.750 millones de personas que ganan menos de $1.25 o su equivalente la hora. El hecho de que un 29% de la población del planeta vive en condiciones en lo que en inglés se llama slums, que son barrios paupérrimos, ¿no? Ranchitos, ¿verdad? ¿No? Donde más de un 80%, un 90% se alimenta, vive, se sustenta de día en día de la basura, de la comida podrida que recoja de las calles, donde más de un 90% no tiene electricidad. Y estoy hablando de sufrimiento de este tipo, por decir así, de hambre, ¿no? Y de miseria, el sufrimiento de los niños que mueren en genocidios, en las guerras de hoy en día, en Siria, en otros sitios, de aquellos que murieron bajo el nazismo de Adolf Hitler, que inició una guerra que le costó la vida entre 55 y 70 millones de personas en todo el mundo, de las purgas de Joseph Stalin en la Ucrania, sufrimiento por todas partes. Pero ya en la antigüedad griega, ya se planteaba esto, algunos filósofos plantearon esto, repito, viviendo en una cultura, cito aquí a Epicuro, que murió en el año 270 a.C., ¿no? Partiendo ya del ateísmo de su mentor intelectual Demócrito, que había vivido un siglo antes, del 460 al 370 a.C., y Demócrito planteaba que no hacía falta Dios como tal, un Dios personal, porque la materia se explicaba a sí misma por la estructura y la organización de los átomos, el atomismo de Demócrito, ¿no? Y Epicuro sigue más o menos la misma línea, ¿no? Pero ni Demócrito ni Epicuro niegan el ámbito de lo sagrado totalmente, ¿no? Para Epicuro existen dioses flotando por ahí porque no les interesa la raza humana, lo mismo Demócrito. O sea, y no niegan la existencia de un mundo más allá de la materia, de un mundo de lo sagrado más o menos, ¿verdad? Pero Epicuro es el primero que lanza el gran reto sobre el tema del sufrimiento. Lo veremos con más calma y en más detalle más adelante. Él lo plantea de esta forma: ante el problema del mal en el mundo y sobre todo el sufrimiento del inocente, o bien Dios quiere pero no puede evitar ese sufrimiento. En ese caso, que no sirve Dios. Un Dios que quiere pero que no puede. O Dios puede, tiene la capacidad de evitar el sufrimiento del inocente pero no quiere. En ese caso Dios es el demonio mismo, es un ente diabólico. O Dios ni quiere ni puede, en ese caso volvemos al principio, Dios no existe. Así lo planteó Epicuro y hasta el día de hoy su reto sigue vigente, formulado de diferentes maneras, ¿no? El Premio Nobel de Literatura de 1957, ¿no? O sea, un doctor en filosofía que sin embargo planteó su filosofía más que nada como escritor de novelas y de dramas, el francés Albert Camus, ¿no? O sea, él ha sido siempre catalogado como existencialista, pero él decía, jamás me llamen existencialista. Mi filosofía es el absurdismo. Yo soy un absurdista. La vida humana es un absurdo. Él comparaba la vida humana, y esto lo veremos con más detalle cuando lleguemos a los ateos pesimistas, ¿no? O sea, los ateos principalmente de los siglos XIX, XX y XXI, ¿no? Al mito de Sísifo. ¿Qué cosa es el mito de Sísifo? Hay varias versiones de este mito, ¿verdad? De las tradiciones griegas antiguas, ¿verdad? En la mitología griega, Sísifo era un individuo semidios, semihombre, ¿verdad? O sea, cuya identidad como que giraba un poco en esa órbita confusa, ¿no? Entre lo divino y lo humano, ¿no? Que no le tenía mucho respeto a los dioses, ¿no? Y le jugó una mala pasada, ¿no? Una broma de mal gusto al jefe del panteón griego, a Zeus. Zeus lo condenó entonces a subir, ¿no? Mover una roca inmensa
por la ladera de una montaña hasta arriba. Y al llegar a la ladera de la montaña, cuando Sísifo se creía que ya llegué, la roca rodaba para abajo y Sísifo tenía que repetir la misma operación, así por toda la eternidad. Camus decía, esa es la vida humana. La vida humana es el mito de Sísifo. Cuando nos creemos que lo hemos conquistado todo, que tenemos lo que nos hace, ¡pum!, algo pasa. Y si no nos pasa nada, está por lo menos el horizonte de la muerte. Camus en ese sentido, a mí me encanta leer a Camus, me he leído casi todo lo importante que él ha escrito. Yo se los hacía leer a mis estudiantes cuando dictaba este curso sobre el problema del ateísmo, ¿no? Retos y respuestas, ¿no? Fíjense la honestidad de Camus, ¿verdad? O sea, aunque él resistía a ser catalogado como un ateo antirreligioso, de facto en parte lo era, en parte lo era. ¿No? Porque para él dijo una vez, las torres de las catedrales góticas franceses son signos de cobardía, o sea, refugiarnos en Dios, cuando lo único que podemos hacer es aceptar el absurdo de la vida. En su libro titulado así, El mito de Sísifo, tiene ensayos fascinantes sobre el suicidio. Él decía, solamente hay dos actitudes coherentes ante la vida. La del creyente, que acepta la existencia de un Dios que es todo amor, que entra en su vida, se encarna, que sé yo, que sé cuánto. En ese caso, si yo fuera creyente, mi única opción sería ser santo. Esto lo está diciendo un ateo convencido, ¿eh? O está en la posición como la mía, la del ateo, cuya única opción psicológicamente coherente, dice él, ¿no?, es el suicidio. Sin embargo, Camus dice el suicidio no es moral, porque el suicidio es un escape ante el absurdo de la vida. Y el mundo solamente lo puede cambiar, hacer más humanos a aquellos de nosotros, absurdistas, ¿no?, que aceptamos el absurdo de la vida y aún así nos comprometemos a trabajar en eso. Camus es fascinante, me he adelantado mucho hablando de él. Les pido perdón, quería hablar de él con más detalle más adelante y así lo haré, ¿no? Pero me entusiasma tanto que les ha avanzado un poco, ¿verdad?, su perspectiva, que es muy común hoy en día. O sea, que Camus ha tenido una gran influencia, más que su coterráneo francés Jean-Paul Sartre, que es un individuo, ¿verdad?, de una perspectiva bastante melancólica y pesimista, ¿verdad? En Camus hay una cierto, lo que los franceses llaman joie de vivre, ¿no?, gozo de la vida en medio de todo esto, ¿no? Pero hablaremos de eso más adelante, Estas causas del ateísmo el Vaticano II las plantea, ¿no? Y entonces nos vuelve a decir, ¿no? Repito, no las plantea como yo se las he compartido a ustedes, no las plantea con ese orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, están como mezcladas, ¿no? Y a veces una sale de la otra y qué sé yo, qué sé cuánto. Yo lo que he hecho es colegir estas razones, clasificarlas y compartirlas con ustedes para mayor claridad, ¿no? Vaticano II entonces, al terminar esto, nos dice, el problema del ateísmo no es solamente decir, caramba, esto es un reto a la evangelización. Hay personas que no creen en Dios, ¿verdad? No. Si no creen en Dios, quiere decir que la forma en que interpretan su vida, su relación con los demás, ¿verdad?, no se adecúa al espíritu del evangelio y todo eso, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Ser ateo es tener una visión de la vida, aunque yo no me dé cuenta, bastante empobrecida, ¿no?, como tal. Lo peor es que el ateísmo, como dijo el Vaticano II, va en contra de la naturaleza humana. La rompe. Porque el ser humano por naturaleza, y repito esto por cuarta, quinta o sexta vez, en todo mi compartir con ustedes, el ser humano se le define como humano, tanto en cuanto es, ¿no?, una apertura, un ansia, un deseo, un hambre de conocer y amar a Dios en todo, en dos palabras, de encontrar en el Dios de Jesucristo, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo que se dice tan fácilmente por ahí, lo que dicen muchos diletantes, ¿no?, muchos políticos inclusive, el sentido de la vida. La vida tiene solamente un sentido, ¿no?, que es nuestra comunión íntima con Dios. Luego el ateísmo, y eso no es algo que yo aprendo leyendo un catecismo o después de largas horas de oración en la capilla. Eso es algo que yo soy. Dios me ha creado así, de tal manera que mi única, última felicidad yace en esa comunión apasionada, riesgosa, peligrosa, como decía un gran teólogo luterano alemán que murió víctima, ¿no?, de la Besania nazi de Hitler, Dietrich Bonhoeffer, ¿no? O sea, de esa ansia, de ese deseo de conocer, o sea, y amar a Dios en todo precisamente, o sea, es lo que me define a mí como un ser humano. El ateísmo hiere eso. Y al herir eso, hermanos, el ateísmo tiene sus consecuencias. O sea, vamos a ser sinceros también diciendo esto, ¿no?, a ser sinceros también quizás afirmando esta parte negativa. Hemos afirmado y tenemos que afirmar esa actitud tan positiva, tan respetuosa, tan dialogal, tan pastoral que tiene el Vaticano II, la Gaudium Spes,
párrafo 19 a 22, hacia el ateo. Ya la cuestión no sería degollar ateos, ni decir, como decía el Vaticano I, que lo dijo con la mejor intención, no tenía, por decir así, las herramientas de las ciencias humanas a su disposición en aquella época, ¿no? Todo aquel que niegue que existe el verdadero Dios, creador y señor de todo lo visible e invisible, que sea condenado, sea anatema. Todo aquel que dice que no existe más nada, que no existe nada más allá de la materia visible, que sea condenado. Bueno, son errores, por supuesto, tanto en cuanto el error es lo que se condena, sí, pero no la persona. Porque repito, en mi experiencia yo he conocido muchos ateos, dentro y fuera de Cuba, ¿no? Quizás más aquí que en Cuba, que son buenas personas, son buenos esposos y esposas, son buena gente de familia, son buenos trabajadores, ayudan a su comunidad, tienen una gran sensibilidad para los pobres, los oprimidos, los inmigrantes, los hambrientos, que no tienen muchos cristianos. A lo mejor parte de la razón de su ateísmo es que inicialmente buscar una respuesta a estas cuestiones en la fe cristiana, pero hermano, la fe cristiana no existe flotando en el aire como un sistema ideológico, existe encarnada en los cristianos, y cuando no se le ve encarnada en los cristianos, a mí no me interesa ese Dios. Mahatma Gandhi, a su regreso a la India lo esperaban muchos periodistas, ¿no? A ver qué impresión había tenido de la Europa cristiana. Era su primer visita a Europa. Conversó y dialogó y fue recibido por presidentes, reyes, primeros ministros, obispos, ¿no? Obispos, teólogos de las diferentes confesiones cristianas. Y un periodista le preguntó, bueno, usted se encontró ahí con el cristianismo, la fe cristiana, que aquí en la India sigue siendo minoría, ¿no? A usted no se sintió impulsado, movido, ¿no?, a estudiar más la fe cristiana y quizás hacerse cristiano. Y Gandhi dijo, no, miren, yo he estudiado la fe cristiana, yo he leído los evangelios, yo me he enamorado de la persona de Jesús, un gran hombre, quizás el hombre más grande que ha existido. El problema fue que cuando fui a Europa no vi muchos cristianos, vi muy pocos cristianos, aún en aquellos obispos y sacerdotes. Y termino este segmento con esto, hermanos. Esto es un problema serio. Yo tengo un colega, cuando él estaba en New York, él conoció a un muchacho joven que yo también conocí, ¿no?, cuando pasó por Miami, ¿no?, que había estado en el mismo noviciado de la Compañía de Jesús donde yo estuve, donde mi hermano estuvo, ¿verdad? Mi hermano y yo entramos en el noviciado de los jesuitas al mismo tiempo. Cuando visité New York en el año 1964, un poco después, hablé con él, me llevó, o sea, al cuartico que él tenía en lo que era la residencia de la agrupación católica universitaria en New York. Él seguía siendo como un jesuita en el mundo, ¿no? Me invitó a rezar la liturgia de las horas con él, rezar el rosario, ir a misa con él, ¿no?, y todo eso. Años después, este colega mío, ¿no?, este hermano mío en el espíritu, ¿no?, también se encontró con él, ¿no?, y pasó lo siguiente, ¿no? Nos encontramos todos con el Beato, un hombre de espíritu tremendo cuyos escritos espirituales yo tengo casi completos en casa, en la edición francesa de Nouvelle Cité de París, ¿no? O sea, sus escritos trágicamente no han sido traducidos muchos al inglés, casi nada. O sea, hay que leerlos en francés y yo, a Dios gracias, me las puedo valer en francés, ¿no? Charles de Foucault, un maestro de espiritualidad, ¿no?, que tuvo una vida agitada, era un mujeriego, o sea, era noble, ¿no? El vizconde Charles de Foucault era de una fortuna tremenda que disipó con mujeres, prostitutas, que sé yo, que sé cuánto, pero era un genio militar. Se hizo oficial, ¿no?, teniente de caballería del ejército francés que peleaba en el norte de África, ahí peleando contra los musulmanes. Yo creo que los musulmanes muchas veces a la hora de orar hacia la Meca tiraban los rifles, se exponían al fuego de los franceses, ¿no?, para orarle a Dios. Para esa época Foucault se había hecho ateo, era ateo, desde los 15 años era ateo, ¿verdad? Y entonces empezó a pensar, esta gente está arriesgando la vida por alguien superior. Pero bueno, pasaron los años y no, gracias a la influencia de su prima, Marie de Bondy, ¿no?, y de un gran director espiritual que él conoció en una fiesta de estas frívolas, ¿no? En Juvenal le vio la cara y le dice, olvídese de discusiones filosóficas, a usted lo que le hace falta es una conversión. O sea, póngase de rodillas, pida perdón por sus pecados. Yo no vine aquí a hacer eso, padre, yo vine a discutir y a hablar que si la existencia de Dios, que si los franceses, si los filósofos griegos, nada de filósofos griegos, póngase de rodillas, confiese sus pecados conmigo y entonces la fe vendrá. Y entonces usted creerá. Y así le pasó. Y entonces se dio cuenta que su obstáculo a la fe no eran tanto ideas filosóficas, no, cuadros ideológicos mentales, sino su propio pecado.
su propia frivolidad, su propio egoísmo. Cuando él se quitó los ojos arriba y se convirtió hacia Jesucristo, entonces todo el mundo cambió para él. No. Y él estableció como grupos, ¿verdad? Él evangelizó mucho a los tuaregs del norte de África, ¿verdad? Murió asesinado en definitivo en diciembre 1 de 1916 por un grupo de ellos, ¿no? Pero dejó detrás un gran legado de literatura espiritual, ¿no? De libros de espiritualidad. Yo leí a Foucault en Cuba y después le perdí la pista. Y no lo volví a encontrar hasta que este colega, hermano mío, encontró a este muchacho joven jesuita, ¿no? Y lo fue a visitar en New York, el mismo sitio donde yo lo había visitado, ¿no? Y le dio un libro de Foucault. Y mi colega y hermano se fascinó. Entonces, ¿qué ocurre? Él y yo fuimos colegas al seminario, tenemos las oficinas lado a lado. Un día él me llama, me dice, Sisto, mira, ven a mi oficina un momento. Voy a su oficina y tiene un libro de Charles de Foucault. Ahí. Oh, Foucault, le dije, mira que hace años que no lo leo, lo leí en Cuba y después le perdí. Oh, Sisto, este es un hombre de una profundidad. Y fue mi amigo el que me encendió una pasión por Foucault, por leerlo, ¿no? Un día que iba por las calles esas de New York, pletóricas de gente, ¿no? Iba cerca de Wall Street, creo, vio a Rolando de lejos, al muchacho que le había, ¿no?, presentado a Charles de Foucault, y gracias a eso mi amigo Santiago me lo presentó a mí, ¿no? Y lo saludé, Rolando, que espérate, no te vayas, quiero hablar contigo. Y vio que Rolando lo miraba con una cara amable, amistosa, pero triste. Rolando, mira, me acordé de ti el otro día, estaba leyendo este libro de Foucault que tú me recomendaste, y la parte donde dice que nuestra fe en Jesucristo debe ser incondicional. Y Rolando lo paró y le dijo, Santiago, perdóname, no me hables más de eso. Yo hace años que empecé a discernir y a discutir, yo no creo en Dios, yo he perdido mi fe. Bueno, mi amigo Santiago se quedó, pues. Este muchacho era un hombre de un impulso comprometido de oración diaria, había sido novicio, había estado noviciado los jesuitas en Los Teques, donde yo también estuve, ¿no? Al sur de Caracas, y, ¿verdad? Y todo eso, ¿no? Y gracias a él encendió el amor por Charles de Foucault, a mi amigo Santiago, que me lo encendió a mí, y de pronto, yo he perdido la fe, ya. Yo he buscado y buscado, y yo no creo en Dios. Mi amigo dice que se quedó patitieso, le dijo, bueno, a pesar de eso, seguimos siendo amigos, tú sabes que mi amistad contigo, y se alejó, y jamás lo ha vuelto a ver. Él desde entonces, en el año 1993, se mudó para Boynton Beach, donde está el seminario donde la sazón yo enseñaba, ¿no? Y nos reunimos ahí después de varios años, ¿no? Jamás lo volvió a ver, jamás lo ha vuelto a ver. ¿Dónde está Rolando? Cuya última, por decir así, manifestación física, vital, la tuvo mi amigo, mi hermano del alma, mi hermano del espíritu, Santiago, ¿no? Diciéndole, no me hable más de Foucault y de toda esa pasión por Cristo, ya yo no creo en eso. Hermanos, esto es una cosa seria que estamos hablando. Y estoy seguro que Dios, que ama a Rolando mucho más que sus amigos, ¿no?, lo habrá guiado de alguna forma, lo estará llamando de nuevo, ¿no?, a su encuentro con él. Ven, regresa a casa. Esas cosas pasan. Hay veces que los hijos se apartan de la casa y se van a caminar por ahí, por otros. Pero ahí está el padre, ¿no? El padre del hijo pródigo, mirando a ver si mi hijo regresa. Estoy seguro que Dios Padre estará esperando que llegue Rolando de nuevo a su casa. Pero hermanos, esto es una cosa seria. Esto es una cosa seria. Pongamos pues fin a nuestro segmento de hoy. Oremos los unos por los otros. Oremos por Rolando. A mí nunca se me ha quitado de la mente esa experiencia que tuvo mi amigo Santiago desde que me la dijo hace un montón de años, hace más de, qué sé yo, 15 años o algo así, más de eso. Sí. No se me ha quitado de la mente, oro por él con frecuencia, ¿no? Y es que esto, hermanos, esto me puede pasar, hermanas, esto no puede pasar a mí, a mi amigo Santiago y a ustedes, a cualquiera. Es una gracia de Dios, ¿verdad?, que humildemente debemos recoger y alimentar, con el estudio, sí, con la oración, sin duda, ¿verdad? Y por eso vamos a seguir nuestra peregrinación sobre los orígenes del ateísmo propiamente hablando en nuestro próximo segmento, y luego los orígenes del ateísmo y de el periodo que llamaríamos el ateísmo optimista, ¿verdad?, de grandes ilusiones, ¿no? La ciencia, la filosofía, ¿verdad?, las leyes seculares pueden explicar y hacer posible un futuro mejor
para el mundo, el futuro del hombre, su felicidad, Dios no nos hace falta. Ese es el ateísmo optimista, ¿no? Que después cedería, ¿no?, por otras razones y causas que también veremos, al ateísmo pesimista, que es el más propio del siglo XIX, XX y XXI, en donde vivimos. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga, que Nuestra Señora los tenga siempre en el pliego de su manto, en el cruce de su brazo.